mencionar mucho los que no son importantes, pero decirle nada más que contiene, por ejemplo, aquí la laringe, la tiroides y la paratiroides. Y este es un triángulo importante, porque este nosotros en medicina interna lo manejamos mucho, por ejemplo, que este viene a ser el triángulo de Sedilot, que este triángulo es el que se usa para, por ejemplo, colocar vía catéter central, ¿no? Lo que se llama la yugular anterior. Entonces, en este, aparte de estar la arteria, o perdón, la vena, por ejemplo, la vena yugular interna, también vamos a tener al nervio frénico, ¿ya? Entonces, los dos pilares, los dos haces del esternocleidomastoideo en el triángulo y la base de la clavícula. Otros triángulos menos importantes en el cuello, que tienen que saber su nombre, sí, que me imagino que lo estudiaron en anatomía, es el triángulo de Pirogov, el triángulo de Becklar y el triángulo de Farabeau, ¿ya? De estas, la más importante es el de Farabeau, ya que contiene la bifurcación de la arteria entre la arteria carótida interna y carótida externa, ¿ya? Entonces, ese es el triángulo de Farabeau. Ahora, el último triángulo, el triángulo posterior, limitado por el borde posterior del esternocleidomastoideo, la clavícula y el borde anterior del trapecio, ¿no? En estas, por ejemplo, van a tener justamente algunos músculos. En el piso, por ejemplo, están estos músculos, el esplenio, el elevador de la escápula, y en estas van a contener generalmente los ramos cutáneos del nervio espinal, ¿ya? Del 11º par craneal. Entonces, la importancia del cuello es que es una estructura que va a unir la cabeza y el tórax. En realidad, sin cuello no somos nada, no estamos vivos, ¿no es cierto? Entonces, por él pasan elementos nobles, ¿ya? Desde la cabeza al cuello. Por ejemplo, pasa en la parte posterior, por el medio de la columna, pasa la médula espinal. En la parte digestiva pasa el esófago. El respiratorio pasa la tráquea y la laringe. En la parte arterial están las carótidas y en el sistema venoso están las yugulares. ¿Y qué decir, no? Está el sistema linfático que retorna de la cabeza, ¿no? Entonces, para hacer el examen físico de cuello, tenemos que tener una inspección del cuello en su conjunto, lo que le habíamos visto en la parte de piel, revisar la tiroides, revisar ganglios linfáticos, Camila Callaú, vasos del cuello, tráquea y laringe, movimientos del cuello. ¿Listo? Algunos síntomas de cuello, por ejemplo, tenemos odinofagia, disfagia, dolor al masticar, limitación de movimiento del cuello y rigidez de nuca. Dentro de esto vamos a ver que la odinofagia, por ejemplo, la odinofagia es el dolor que uno tiene constantemente. Y la disfagia en realidad viene a ser, son términos parecidos. La disfagia es la molestia que uno tiene al tragar algo, ¿ya? Entonces, a veces, muchas veces hay confusión y a veces se puede decir también que la odinofagia puede ser el dolor a la deglución. Pero en este caso más específico, odinofagia es dolor constante por una inflamación de la amígdala o de la garganta, cualquier cosa. Entonces, y la disfagia es el dolor al tragar, dolor al masticar por una luxación que puede darse temporomaxilar, limitación en los movimientos del cuello por una tortícolis, en este caso puede darse congénita o espasmódica, ya una rigidez de nuca que puede darse en múltiples causas, la más frecuente es la meningitis, ya. Entonces, en cuanto a la inspección general de cuello, vamos a ver la piel, por ejemplo, que esto vemos en las mujeres generalmente, que este es el collar de Venus, ya, es la unión de los pliegues transversales, ¿no? La cantosis nigricans es justamente esto, pero en la parte superior, esto negro que está, esto puchuki, que así se puede decir. Entonces, la zona de la piel oscura es un cambio de color a terciopelados. Las personas que tienen, por ejemplo, aumento de peso, van a tener la cantosis nigricans, esto que vemos acá. No es de que esté sucio, sino que esto se llama acantosis nigricans, es como una maceración entre los signos del pliegue. No solamente se puede presentar en el cuello, se puede presentar en la flexura del codo, a nivel de las piernas, a nivel de la axila. Y los acrocordomas, que estos frecuentemente son causa de consulta, y ya estas son las verruguitas que le salen. Esto en pacientes que tienen síndrome metabólico. Como tenemos menos de un minuto, vamos a quedar aquí, chicos. ¿Ya? Aquí quedamos entonces para la próxima clase. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No hay? Bueno, un gustazo veros, chicos. Nos vemos el día lunes. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Recording stopped. Buenas tardes. Empezamos en un minuto. ¿Pueden ver la presentación? En la presentación en esta. Habíamos hablado de la acantosis nigricans y de los acrocordomas, ¿no es cierto? Que se presentan en pacientes que tienen síndrome metabólico, como ven ahí en el cuello. Entonces son típicos de pacientes que están en una prediabetes o en algunos pacientes que ya son diabéticos. Ahora, buscando igual en la inspección, buscamos cicatrices.
Pueden haber cicatrices retráctiles como una tuberculosis ganglionar, o puede haber a veces cicatrices que son, en este caso, postquirúrgicos, como ven acá, por ejemplo, de una tiroidectomía o una traqueostomía, por ejemplo, en el caso que el paciente haya necesitado. ¿Ya? En cuanto a la simetría, vemos si tiene simetría o no a ambos lados del cuello. Normalmente el cuello es cilíndrico, ¿ya? Móvil, lógicamente. Entonces, en muchas patologías a veces se da esta simetría, no solamente por este tema del tumor, en este caso, como ven acá, sino que puede haber, por ejemplo, dilataciones de venas, puede haber, por ejemplo, una fístula, puede haber, por ejemplo, una dilatación, un aneurisma, ¿ya? O puede haber alguna masa, o en este caso, como ven aquí en la imagen, una tortícolis, que puede ser tanto espástica, ¿no es cierto? Y que puede darte, lógicamente, una asimetría con la desviación de la cabeza hacia el lado. Entonces, en este caso, si es tortícolis, generalmente que se debe a la contracción del músculo más poderoso del cuello, ¿no? Que va a ser el esternocleidomastoideo. Entonces, le decía, la forma cilíndrica, ya, generalmente buscar, aparte de eso, buscar la parte céntrica, que viene a ser la manzana de Adán, en la parte céntrica, y de ahí ver si es cilíndrico a un lado, si es igual la mitad, si es equitativo al lado izquierdo o al lado derecho, y ver la forma si es cilíndrico o no. Entonces aquí miren, es importante buscar adenopatías. Ya habíamos hablado de los ganglios, tanto retroauriculares, cervicales, en cuello igual hay que buscar, ¿no? Ganglios en este caso, miren, submaxilar, ¿ya? O, por ejemplo, por debajo de la glándula parotidia, o puede ser también a nivel de cervical posterior. Entonces, si es a nivel anterior, buscar y pensar en bocio, ¿no? Y ahí hacemos las maniobras, por ejemplo, para palpar tiroides, que ya vamos a verla más rato. Ver también el tema de los lipomas. Ahora mismo justamente vi un paciente que estaba con una obesidad grado 3, con un índice de masa corporal de 45, donde tenía un lipoma en el cuello, ¿ya? Ver tumores vasculares, en este caso, si tienen aneurismas o no. Al revisar, por ejemplo, los ganglios de cuello, luego te bajas en la parte supraclavicular, hay una imagen típica, ¿no? Que viene a ser esta. Es una imagen típica que es el ganglio de Virchow. Este generalmente es duro, es una adenopatía indurada, poco móvil, ya, y se asocia generalmente a neoplasia. En este caso, la neoplasia maligna puede ser de pulmón o de estómago, ¿ya? Entonces, este es el ganglio de Virchow, ¿ya? Ahora puede ser también que haya otro tipo de masas que sean de nacimiento, ¿no es cierto? Después de ver eso, vemos la longitud del cuello. Normalmente tiene que ser, pues, pueden ser medianos, largos o cortos. En este caso, lo normal es tener un cuello mediano, ¿no es cierto? En pacientes que tienen, por ejemplo, una obesidad a partir del grado 1 para arriba, van a tener tendencia a tener un cuello corto. Ya, en cambio, en los pacientes que son longilíneos, van a tener un cuello largo. Hablando de la circunferencia, como ven acá, antes se medía bastante la circunferencia abdominal, se sigue midiendo, pero ahora tiene mayor pronóstico y mayor certeza el medir el cuello. Porque al medir el cuello te está dando datos para pensar en un síndrome de metabólico y en un síndrome de apnea obstructiva del sueño. En pacientes que tienen cuello corto y tienen, por ejemplo, mayor a 43 centímetros su longitud y es hombre, ese paciente va a roncar de noche. La mujer, por ejemplo, 40.6. Ya estamos hablando de un distinto tipo de obesidad con cuello corto. Y si tiene mayor a 40.6, entonces el paciente tiene una tendencia a tener apnea obstructiva del sueño o un síndrome metabólico. Entonces, con el tacto, con la cintura, con la medición del cuello, con este caso la cintura abdominal, aparte de diagnosticarte síndrome metabólico, te está diagnosticando obesidad, al mismo tiempo te puede estar diagnosticando que el paciente tenga un SAOS. Y si tiene SAOS, está asociado a hipertensión arterial. Y así se va haciendo la cadena. En cuanto a la palpación de cuello, bueno, se realiza con el dedo índice medio y no, vamos palpando, ¿no? Vamos palpando de la forma, de empezar en la parte de adelante, antes de hacer las maniobras especiales, de adelante para palpar, digamos, lo que es la manzana de Adán o el cartílago tiroideo, vas palpando, por ejemplo, hacia los lados, buscando, lógicamente, si tiene adenopatías, si tiene, por ejemplo, alguna cicatriz retráctil a la palpación, si tiene, por ejemplo, en este caso, aumento de la glándula tiroidea con las maniobras que vamos a ver. ¿Listo? Entonces, ahora, para ver la yugular externa, como ven en la imagen, normalmente la yugular externa no se debe ver cuando un paciente está erecto. Cuando un paciente está echado, sí se deberá ver hasta cierto punto. Pero un paciente, para ver si realmente tiene lo que se llama dilatación yugular, la cabeza tiene que estar entre 35 a 40 grados.
Entonces, una vez de que tengas esto, la aurícula derecha, a 5 centímetros de distancia de la aurícula derecha, el punto más cercano para medir esto justamente es el ángulo de Lewis. Ya, medido el ángulo de Lewis, trazas una línea recta, como ven aquí en la imagen, y hasta ahí puede llegar lo que es la yugular externa. Es lo normal sería en esta persona. Si en esta persona, en esta condición, la yugular pasa de la línea recta que estás trazando, ya en este caso viene a ser una dilatación de la yugular, ¿no es cierto? Entonces, la vena yugular normalmente no es visible, ya en posición sentada, de cuello dorsal se ve distendida. Y tiene transitoria, bueno, a veces, en personas normales como nosotros, a veces en cuanto uno, por ejemplo, hace la maniobra de Valsalva o tiene una tos o una contracción espontánea o una contracción voluntaria, digamos, del tórax o del abdomen, automáticamente puedes tener un incremento de la presión venosa, ¿ya? Pues vas a tener una incrustación yugular. Ahora, lo normal en este caso, como ven en la imagen acá, si llega hasta acá, quiere decir que la presión venosa central está entre 8 a 10 centímetros de agua. Lo normal, 8 a 10 centímetros de agua es lo normal de la presión venosa. Si sobrepasa, entonces quiere decir que ya estamos frente a una incrustación yugular. Y acá hay dos tipos de medidas o dos tipos de clasificación de la incrustación yugular. Esto es importante y pregunta de examen, ¿no? Siempre. Entonces, la clasificación de la incrustación yugular. Entonces, vamos a ir por el que más se usa, que es este más sencillo, ¿ya? Grado 1, cuando no sobrepasa el músculo esternocleidomastoideo, no lo llega a atravesar. El grado 2, cuando llega al músculo esternocleidomastoideo, que está aquí más o menos. Este es el músculo esternocleidomastoideo. Y grado 3, cuando sobrepasa y llega casi a la parte inferior del maxilar inferior. Entonces, los 3 grados, ¿no es cierto? Llega hasta la base del maxilar inferior, o llega a nivel del esternocleidomastoideo y por debajo. Entonces, los 3 grados de incurgitación yugular, el más usado. Ya, entonces, ¿qué te está hablando? Cuando tenés un grado de incurgitación yugular, te está hablando de que el paciente tiene datos de insuficiencia cardíaca, generalmente derecha. Puede ser que en principio haya sido izquierda, pero por compensación, en este caso de las cavidades derechas, entonces llega a tener una insuficiencia cardíaca con una cardiomegalia gigante, ¿no? También se puede presentar en pericarditis constrictiva, en taponamiento cardíaco o en pacientes que tienen, por ejemplo, un neumotórax. Cuando tienen neumotórax y está retraído todo este pulmón, entonces comprime la yugular y al comprimir la yugular no hay un buen retorno y se dilata esta parte, ¿no? Otra clasificación de la ingurgitación yugular es esta, en 4 grados, donde el grado 1 tiene 2 centímetros, grado 2 mitad inferior del trayecto, grado 3 todo el trayecto, ¿ya? Y grado 4 más de 1 centímetro postauricular. Ahora, asociado a estos dos signos que estamos viendo de la clasificación de la ingurgitación yugular, el paciente que en el caso que tenga ingurgitación yugular, cualquiera lo sea los grados, puede ser que esté asociado al signo de Kussmaul, que ya hemos hablado que es el incremento, bueno, en realidad el signo de Kussmaul es incremento de la ingurgitación yugular con la inspiración. ¿Se acuerdan de la respiración de Kussmaul, no es cierto? La respiración de Kussmaul, en este caso asociado al signo de Kussmaul, que viene con el incremento de la ingurgitación yugular con la inspiración. Ahora, puede ser que este paciente esté también asociado a un reflujo hepatoyugular que sale positivo, como vamos a ver en la imagen. Entonces, para hacer el reflujo hepatoyugular, esta maniobra, que es la maniobra de Pasteur-Rondeau, que tiene, mire, una especificidad de 83% para determinar lógicamente de que el paciente tiene un reflujo hepatoyugular. ¿Y cómo se hace? Se hace generalmente en inspiración profunda, comprimís a nivel del ángulo costal, en este caso del reborde costal, ya una elevación de 3 centímetros por el paso de los segundos, comprimís 3 centímetros, ya 10 segundos aproximadamente, y el paciente va a saber luego de que hay aparición de la incurgitación yugular. Entonces, útil cuando a pesar de un pulso yugular aparentemente normal o reposo, está normal. Le hace esta maniobra de Pasteur-Rondeau y vas a ver que hay un reflujo hepatoyugular. Lógicamente que, como les decía, en algunas cosas especiales, como por ejemplo en la maniobra de Valsalva, o cuando el paciente tose, o cuando hace una contracción espontánea o voluntaria, puede haber también un reflujo hepatoyugular falso, ¿no?
Y en el caso de la yugular de la yugular interna profunda, en la anterior habíamos visto que es la yugular externa. En el caso de la yugular profunda, que es un poco más difícil hasta de palparlo, o en el caso de hacer la inspección, porque no tiene una contracción propia, sino que más, como está cerca de la arteria, en este caso la carótida, entonces la carótida lo lleva a su antojo a la vena yugular interna. No es visible normalmente. Entonces es difícil diferenciarlo del pulso carotidio. ¿Ya? El pulso venoso es suave, difuso, ondulante. Entonces a veces es un poco difícil a menos de que haya una patología en la vena, como por ejemplo el síndrome de Buchiari, por ejemplo, que ya ahí hay una insuficiencia yugular, una infiltración yugular, y lógicamente vas a poder palpar también aparte de palpar la yugular externa, palpar bien la yugular interna, ¿no? Y se puede ver el movimiento ondulante de la yugular interna. Entonces, para poder ver en el caso de que se vea, se le pide al paciente de que esté en decúbito dorsal con la cabeza levantada a 30 centímetros aproximadamente del plano de la cama. Ligera flexión de rotación contralateral para ver su visualización, como ven aquí en la imagen, para ver si se puede ver o no se puede ver. Ahora, en el tema de las carótidas, es fácilmente palpable, visible. ¿Qué es lo que tienen que hacer con el segundo o tercer ortejo? Ustedes más o menos siguen la guía del esternocleidomastoideo en la parte, en el borde anterior. Vas a buscar a nivel de la mitad, palpando con el pulpejo de los dedos, justamente la pulsación de la arteria, ¿no? Y una vez encontrás la pulsación de la arteria, tenés que palpar lo que es el FRIDAC: frecuencia, ritmo, intensidad, dureza, amplitud y celeridad, ¿ya? Una vez de que pillas la arteria carótida. Es importante en pacientes que, por ejemplo, necesitan o están con un shock, de cualquier tipo de shock, o pacientes que vean en la calle ustedes, que ahora ya se están formando ustedes, por ejemplo, ven un paciente en la calle y el paciente está accidentado y ven ustedes de que no está respirando, ustedes pueden hacer ahí, acercarse para ver si tiene, por ejemplo, respuesta, para ver si está en coma o si el paciente está en paro y poder detectar. Lo que tienen que hacer ustedes es primero que se haya un espacio para que la gente no se abolle y deje respirar a la persona en el caso de que esté respirando. Después de eso, ver si tiene, por ejemplo, respiración y en este caso ver si tiene pulso carotidio, ahí donde se palpa, ¿ya? Es brusco y amplio en la insuficiencia aórtica. Por ejemplo, en pacientes que tienen insuficiencia aórtica, es fuertísimo ese pulso carotidio y te hace bailar la cabeza. El paciente baila con la cabeza, ¿ya? Se llama el signo de Muset. ¿Ya? En la arteriosclerosis se puede haber simetría con ausencia de pulso carotidio. Ahora, el hueco supraesternal, es posible detectar latidos en el hueco supraesternal, que es este de acá, ¿no es cierto? Las clavículas se unen y acá está, por ejemplo, lo que es el manguito del esternón y aquí se forma el hueco supraesternal. Se pueden detectar latidos acá, dice, ¿no? Sobre todo cuando hay pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca, pacientes que tienen hipertensión arterial, estenosis aórtica, coartación de aorta, se puede palpar acá o se puede percibir el latido, ¿no? Intenso. Hablando nuevamente de ganglios, ya los ganglios occipitales son los que afectan en cualquier afección. Los ganglios occipitales, ustedes cuando van a un niño de entre 10 y 15 años, a veces un poco menos, las consultas frecuentes justamente son aparición de ganglios que pueden darse en región, como le digo, en la región dorsal del cuello, lateral, mastoidea, anterior, submaxilar. En este caso, la región posterior es frecuente de cuero cabelludo, ¿no? Y cuando aparece, por ejemplo, un ganglio a este nivel, pues hay que buscar cuero cabelludo, en principio, ¿ya? Ver, por ejemplo, si no hay pequeñas piodermitis o pequeñas lesiones a nivel de la piel de cuello, en este caso, ya sobre todo cuero cabelludo. Las retroauriculares y las preauriculares, esto igual buscando, ¿no? En el caso de las retroauriculares, por ejemplo, que no hay una infección mastoidea, cuero cabelludo igual, o oído. Las preauriculares igual, más oído también, pero en este caso puede darse también por la glándula parótida o estructuras anatómicas que están cerca del conducto, puede ser hasta ojos, ¿no? Donde puede inflamar preauricular. Ya, el herpes oftálmico, por ejemplo, afecta a los ganglios preauriculares. Los ganglios submentonianos, ya, submaxilares, que están acá, ya, también, ¿no? Palpar, buscar siempre algo que esté cerca de los ganglios. Piso de la boca, la glándula submaxilar, también puede ser por parótida, ya, buscar si hay o en este caso, por ejemplo, infección dental, ya, una caries,
Y en la región, perdón, en la región del cuello, en la región, en este caso lateral de ambos cuellos, donde ya se encuentra esta cadena, que es la cadena cervical, tanto superficial como profunda, buscar, ¿no es cierto? Tiroides, que es lo más frecuente, por ejemplo, buscar si hay alguna inflamación, infección a nivel del cuello, por ejemplo, habíamos visto la cantosis nigricans o alguna lesión que hay en cuello corto, por ejemplo, que puede darte lugar a inflamación de algunos cuantos ganglios. Y los más cuidadosos, ¿no? Lógicamente, son los ganglios supraclaviculares, que estos aparecen justamente cuando hay una infección pulmonar o torácica. ¿Ya? Aquí vemos otra imagen detallada de los tipos de ganglios. Los ganglios supraclaviculares, igual como les decía, que es importante, ¿no? Estos aparecen justamente cuando hay, por ejemplo, en este caso, el signo de Virchow, que es donde se puede ver el cáncer, ¿no? En este caso, una adenopatía que sea dura, indurada, poco móvil, está hablando de que puede ser maligno. ¿Ya? Bueno, nada más acá. Y pasamos a la glándula tiroides. Entonces, normalmente la glándula tiroides no es visible ni palpable. Ya su aumento, cuando ya está el peso aproximado arriba de los 40 gramos, entonces ya se puede palpar y se puede decir que se llama bocio. Normalmente la glándula tiroides mide 20 gramos, lo normal, pero cuando pasa los 40 gramos ya se puede denominar bocio o hipertrofia de glándula tiroides. Entonces, el bocio puede tener como causas al hipertiroidismo y la tiroiditis, una inflamación glandular. Ya, ahora, ¿qué pasa? Que muchas veces puede ser que esta tiroides también tenga diferentes tipos de consistencia. Por un lado sea blanda, porque esa puede ser quística, pero en otras pueden ser glándulas pétreas. Si son glándulas pétreas duras, pueden estar hablando de un cáncer, ¿no? De tiroides. Ahora, independientemente de si es blando o duro, entonces lo que tenemos que ver si, por ejemplo, eso se llama bocio, es un crecimiento de la glándula, independientemente de cuál sea si sea blando, de consistencia media o blando. Lo que tenemos que hablar aquí es un bocio eutiroideo cuando las hormonas tiroideas están normal. Cuando vos le pedís un perfil tiroideo y está normal, se llama bocio eutiroideo, independientemente, por ejemplo, si es maligno o es benigno. Bocio hipertiroideo, cuando significa que hay un aumento de la función glandular. El paciente tiene tendencia a hacer hipertiroidismo. Y en el paciente hipotiroideo, que implica justamente hay una función disminuida. Entonces, tres tipos de alteración en cuanto al funcionamiento de la tiroides en pacientes que tienen alteraciones estructurales de la tiroides. Ahora, esta es una clasificación conocida, ¿no? La clasificación del bocio por medio de la inspección, según la OMS. Estas se dividen en 3 grados, ¿no? El grado 0, tiroides no palpable ni visible. El grado 1A y el grado 1B. En grado 1A, tiroides palpable, solo en la deglución, pero no visible. El 1B, tiroides visible a la hiperextensión del cuello. O lo hace así que extiende el cuello y automáticamente se ve. Pero no se puede ver a simple vista, digamos. Tiroides grado 2, tiroides visible desde cualquier ángulo. Y el grado 3, un bocio deformante. Ahora, para la palpación de tiroides, lo primero que tienen que encontrar ustedes es el cartílago cricoides, para luego por encima encontrar el cartílago tiroides. Cricoides, tiroides, ¿no? Y por debajo de la tiroides vas a ver vos el istmo, que en este caso viene a ser, por ejemplo, el lóbulo piramidal, pero aquí está el istmo, ves el istmo, y a ambos lados, por ejemplo, del cartílago vas a ver a los lóbulos de la tiroides. Y ahora vamos a ver las maniobras, cómo se palpa la tiroides. La maniobra de Kervain, todos estos, por ejemplo, rápido. Todo esto, por ejemplo, se hace con tu vasito de agua que vas a hacer ingerir el paciente para que puedas hacer la palpación correcta. Y empezamos la descripción de la maniobra de Kervain, ¿no? La maniobra de Kervain, la palpación se hace por detrás, como ven aquí, por detrás, utilizando ambas manos. Entre el segundo y tercer ortejo, o también segundo, tercer y cuarto ortejo, vas palpando. Esta mano palpa la tiroides de este lado y esta mano palpa la tiroides de este otro lado, ¿no? De los lóbulos, tanto izquierdo como derecho. Vas palpando de manera circular, ver si hay presencia de nódulos, si tiene buen reflejo para la deglución. Entonces aquí la clave de esta maniobra de Kervain es mano explora lóbulo del mismo lado. ¿Ya? Entonces esta es la maniobra de Kervain importante, ¿no? Es la más importante de las tres, se puede decir. Vamos a ver dos más. Y esta es la maniobra de Krill. La maniobra de Krill,
Entonces, se realiza de frente, ¿no? Con una sola mano esta. Por ejemplo, aquí, mano explora lóbulo del mismo lado. Entonces, por ejemplo, si yo voy a palpar con mi mano izquierda, entonces voy a hacer el reconocimiento con mi primer ortejo del lado izquierdo de la glándula tiroides. En este caso, el lado derecho, igual, con el primer ortejo, revisar la parte derecha. Aquí, como ven en la maniobra. ¿Ya? En este caso, con la mano derecha, está revisando el lóbulo del lado derecho del paciente. Ya se realiza de frente, el pulgar de cada mano palpa sucesivamente con movimientos circulares el lóbulo del lado opuesto en busca de nódulos. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, mano explora el lóbulo del mismo lado. Estamos hablando del primer ortejo. Y la maniobra de la Hay, que es un poco más extraña, más rara se podría decir, ya el pulgar de la mano auxiliar, en este caso, que viene a ser este, ya empuja la tráquea y con el pulgar de otro lado vas palpando la tiroides, ¿ya? ¿Listo? Entonces, mano explora el lóbulo del lado opuesto. Empujas la cricoides y la tiroides y con otra mano vas palpando. ¿Listo? Y vemos la maniobra de Marañón. Se sospecha, por ejemplo, cuando hay un bocio intratorácico, si vos sospechás por radiografía o tenés algún signo clínico de que puede ser que tenga un bocio intratorácico, por la que sea la maniobra de Marañón, le decía al paciente que levante las manos, ya por un tiempo, unos cuantos minutos, y si el paciente, por ejemplo, se congestiona la cara y hay dificultad para respirar, se llama signo de Perbenton, ya que esta que da positivo, en este caso el paciente se vuelve rojo, porque hay un nódulo que está apretando, digamos, el paso normal de la sangre, perdón, en este caso de la ventilación, ¿no? Y el paciente va a entrar en hipoxia en relativa. ¿Ya? El signo de Perbenton, ¿ya? Estrechamiento de la apertura superior de la jaula torácica. Y en cuanto a la tráquea, para palpar la tráquea, ya se palpa por encima de la horquilla externa, se moviliza con la respiración y la deglución, lógicamente, es un órgano muy móvil la tráquea, ¿ya? Se encuentra desviada en casos donde hay aneurisma aórtico, tumores de mediastino. A veces hay algunos tumores o algunas lesiones que hay en tórax, por ejemplo, que van a provocar una desviación o una retracción ya de la tráquea a un lado diferente, ¿no? Y esto se puede ver en la radiografía. Bueno, en cuanto a la auscultación, le he dicho que en cuello no hay percusión. En cuanto a la auscultación, por ejemplo, auscultar cuando hay, por ejemplo, soplos en la glándula tiroides. ¿Esto para qué? Para ver si tiene datos de hipertiroidismo. Buscamos soplos arteriales, ya, en la carótida. En este caso estaríamos hablando de una estenosis carotidia. Si hay soplos irradiados, si son netamente de origen cardíaco o son valvulares tal vez. Soplos venosos, el aumento de la velocidad circulatoria en caso de anemia. Ya toda disfonía o ronquera debidamente es debido a la alteración del nervio recurrente laringio, que es un nervio que se encuentra en el cuello, ¿no es cierto? Y que nos ayuda, digamos, a vocalizar y a la voz misma, ¿no? Que da irrigación a las cuerdas vocales. Y para terminar este tema, en el tema de movimiento del cuello, no vamos a entrar todavía en lo que es movimientos fisiológicos del cuello, pero vamos a ver, por ejemplo, movimientos que te pueden dar y orientar a una patología dada, como en este caso son los signos meningios principales. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenés que hacer en este caso? En el caso de la rigidez de nuca, vos colocas tu mano sobre el pecho, el lado, en este caso, si vos vas a estar en el lado derecho del paciente, colocas tu mano derecha aquí en el pecho, con tu mano izquierda vas a elevar la cabeza. Y si hay rigidez, pues se llama rigidez de nuca, ya resistencia a la flexión pasiva de la nuca. El signo de Kerning, ya el signo de Kerning, elevamos la pierna ya extendida del paciente y esta la flexiona en forma refleja. Ya, entonces, la flexión en forma no la hace recta. Ya, entonces hay una resistencia a la extensión pasiva de la pierna a ese nivel, como ven aquí. Ya, y el signo de Bruczynski, ya, el signo de Bruczynski que es igual. Consiste en que vas en la misma posición, subís el cuello, el cuello a la cabeza, ya, y al mismo tiempo vas a tener por el paciente contracción de las piernas. Involucra la flexión espontánea de las caderas y las rodillas cuando el cuello es flexionado pasivamente. Entonces es el signo de Bruczynski. Estos tres van a organizar lo que se llama justamente los signos meningios, ¿no? Principales. Entonces, con esto, chicos, terminamos esta lección de cuello.
Ya, ya que hay un breve refrán que dice, no, no todo lo que brilla es oro, pero a veces sí. Y hay una bonita historia sobre este Buda, ¿no? Que se trazó en China, perdón, en Vietnam hace muchos años atrás. Donde quiero mencionarles más que todos que muchas veces a varios de ustedes, a nosotros mismos, a mí, nos dicen, no, no, no podés hacer esto, no podés hacer lo otro, no podés. O sabes que te va a ir mal con ese negocio, te va a ir mal. Y no confiamos en nosotros mismos, no tenemos el valor de confiar en nosotros mismos y a veces hacemos caso de lo que nos dicen otras personas y a veces nos quedamos, ¿cómo se puede decir? Mediocres o no llegamos a la meta y nos quedamos insatisfechos. Entonces, eso quiere decir que a veces todos nosotros tenemos un Buda dentro de nosotros que solamente está envuelto, digamos, en barro. Entonces es tratar de sacar ese Buda que tenemos y tratar de que funcione todo, ¿no? De que en este caso lleguemos a nuestras metas. Esto es lo que dice, no todo lo que brilla es oro, pero a veces sí. En este caso todos nosotros somos un Buda de oro. Hasta aquí vamos a quedar entonces y